abusos, corrupción, tráfico de menores. Una persona llegó a tener en su lista de contactos a las personas más importantes del mundo. Y el suicidio más extraño de la historia. Parecen los elementos de una película de acción, pero todo lo contrario. Ese es el resumen del caso más importante hasta la fecha. Uno de los más traicioneros golpes que han recibido las personas del mundo, así como también uno de los mayores golpes de realidad que nos ha propiciado la vida. Le demostró a todo el mundo que los miembros de la élite pueden hacer y deshacer a su antojo durante muchos años, sin ningún tipo de consecuencia. Pero también le demostró a los miembros de esta élite que solo son humanos normales con mucho poder. Adéntrate junto a mí en esta historia tan desagradable. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte cuando actualicemos la información de este caso. Sin más que decir, empecemos. El monstruo protagonista de esta historia se llama Jeffrey Edward Epstein. Nacería en el año 1953, hijo de padres humildes, honestos y trabajadores. Se enfocó desde temprana edad a la escuela. Era muy inteligente, aunque bastante tímido y retraído. Pero el mejor del salón, indiscutiblemente. Se graduó con 16 años del bachillerato y se inscribió en una universidad para estudiar una carrera de matemáticas, aunque la abandonaría rápidamente debido al aburrimiento. Sin embargo, el poco conocimiento que adquirió estudiando esta carrera le sirvió para poder preparar un currículum completamente falso y empezar a trabajar en la Dalton School como profesor en física y matemáticas, logrando engañar a los directivos de esta prestigiosa institución y colarse a los sitios de trabajo. Obviamente su rendimiento era pésimo como profesor. Sin embargo, aún así estuvo dando clases durante algunos años, hasta que finalmente sería despedido, supuestamente por ineficiencia laboral. Hay algo de polémica acerca de este despido, pero lo cierto es que sucedió semanas después de una junta de padres que tenía como objetivo exponer ante los profesores algunas prácticas indebidas que hacía Epstein con las alumnas. Lo demás lo dejaré a tu criterio. Después de haber sido despedido, Jeffrey empezó a trabajar en Bear Stearns, un muy importante banco de inversiones en aquella época. Aquí Jeffrey puliría sus habilidades de manipulación, mentira y sobre todo su sonrisa característica en pos de su sueño. Debía acabar con ese niño tímido y retraído que no hablaba con nadie. En cambio, debía convertirse en el hombre que hace que todas las personas quieran estar cerca de él. Aunque, claro, Epstein no le interesaba hablar con simples trabajadores más allá de lo necesario. Tenía el deseo de llegar hasta la cima, hablar de tú a tú con los jefes, para así convertirse él mismo en un magnate millonario. Un día como cualquier otro, ese deseo empezaría a cumplirse. Como pasó con Dalton School, Epstein sería echado de Bear Stearns por una violación grave al reglamento de la empresa. Empezó a trabajar en una compañía de colección de deudas. Ahí conocería a Lex Wexner, dueño del imperio de la moda, The Limited, donde también conoció a muchas modelos que habían pasado por una pasarela, y esto hizo crecer su popularidad entre los millonarios. Ya en los 90, Jeffrey se había vuelto multimillonario. Hasta los momentos no se sabe cómo logró tener tanto dinero. Sin embargo, se tiene constancia de que uno de los trabajos de Jeffrey era ser un asesor de finanzas para muchas personas con mucho dinero, al igual que también estuvo involucrado en una de las mayores estafas hechas en los Estados Unidos, donde se estima que se perdieron $450 millones, unos $766 millones en la actualidad. Nunca fue inculpado, sin embargo, el estratega del plan declaró que Epstein estaba íntimamente relacionado con el plan.
Con sus millones de dólares empezó a comprar muchas propiedades. Una casa muy lujosa en Nuevo México, la casa en Palm Beach, donde empezaría a hacer sus actos oscuros. Y en 1998 fue donde adquirió la tan popular isla que años después sería bautizada con muchos apodos. Ya saben a cuál me refiero. Los lugareños empezaron a llamarla la Isla de las Orgías, por las fechorías que cometía Epstein ahí adentro. Sin embargo, esta persona tan despreciable no podía hacer todo esto solo. Necesitaba un cómplice. Y es ahí cuando repentinamente aparece Ghislaine Maxwell, su pareja, y también era la encargada de conseguir las menores de edad para el disfrute de los adinerados amigos de Epstein. ¿Escuchaste bien? Epstein llevó en más de una ocasión a sus amigos para disfrutar de las maravillas que ofrecía su isla. Personas como Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, quien le estoy preparando un video sobre su estadía en la isla. No te lo pierdas, entre muchos otros que seguramente reconocerás con solo oír sus nombres. Estas personas de la élite fueron durante muchos años los encargados de quitarle el sueño a innumerables adolescentes y niños que llegaban a esa isla, con la intención de trabajar como masajistas, ya que esta era la fachada que utilizaba Epstein para intentar cubrir las cosas tan horribles que hacía. Sin embargo, como decía Lincoln, puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. En el año 2005, se empezó una profunda investigación en su contra, hablando con algunas chicas que habían trabajado con Epstein, y declararon que el multimillonario les pagaba para tener relaciones carnales con él, así como también les pagaba para convencer a otras menores de edad. El FBI, al percatarse de estos testimonios, tomaron el caso y se dieron cuenta que esto venía pasando desde aproximadamente 1990. La única explicación que lograba resolver todos los cabos era que existía una red de tráfico de menores, cuyo líder debía ser el mismo Jeffrey Edward Epstein. Con esta información, fue llevado a juicio y aquí se presentaría el primer acontecimiento que causaría el descontento de todo el mundo. Salida de prisión. Jeffrey Epstein se declaró culpable ante los tribunales de Estados Unidos, pero llegó a un acuerdo secreto con Alexander Acosta, donde se vio reducida enormemente su sentencia a tan solo 18 meses en arresto domiciliario. Pasó solamente 13 meses cumpliendo esta condena y se le vio saliendo muchas veces de su propiedad cuando lo tenía prohibido. Esta superioridad que mostraba Epstein solo hacía elevar más el descontento del mundo. Parecía que nadie le podía poner un alto hasta que apareció Virginia Roberts, una de las víctimas de Epstein. Logró hablar con otras chicas que habían pasado por las manos de este depravado hombre. Las llevó a la corte para que dieran su testimonio, pero Epstein compró su silencio con una suma que aún no está clara, aunque se habla de miles de dólares. Pero Virginia no se iba a detener ahí. Se encargó de revelar los nombres de muchos famosos que habían estado implicados con las jóvenes de la isla Epstein, entre ellos el príncipe Andrés de Inglaterra, dañando muy gravemente la imagen de la corona inglesa y dejándola ante una muy precaria situación ante el ojo público. Epstein hizo todo lo posible para limpiar su imagen. Abrió un centro de recaudación de fondos para apoyar la investigación en la cura del cáncer y otras fundaciones. Sin embargo, los esfuerzos de Virginia Roberts eran implacables y cada vez llegaba a más y más víctimas que se animaban a hablar y dar a conocer su historia. Esto hizo que la Fiscalía de los Estados Unidos de América
reabriera el caso y esto llevó a la captura del magnate multimillonario en el año 2020, llevando a la última parte de esta historia. Muerte. Jeffrey Epstein fue atrapado por agentes generales luego de que se bajara de su avión privado. En el juicio se declara inocente, sin embargo el juez lo castiga con 45 años en una prisión de máxima seguridad anti-suicidios. Sin embargo, el mundo estaría a punto de detenerse por lo que pasaría unos días después. Epstein se había encontrado muerto en su celda. La versión oficial dice que se suicidó con su manta para dormir. Los guardias no se percataron hasta que ya era muy tarde y las cámaras de seguridad no funcionaban ese preciso día. Todo era muy extraño. Los medios lo catalogaron como suicidio. Sin embargo, la autopsia realizada al cadáver arrojó que tenía heridas que no correspondían a un suicidio. Sin embargo, ya había muerto Jeffrey Epstein. No había más formas de mostrar a los culpables. Bueno, solo una. Ghislaine Maxwell, la última esperanza. La mano derecha de Epstein seguía viva y fue capturada poco tiempo después. Se le hizo un juicio oculto de todo el mundo y fue sentenciada a prisión. Parece ser que esta vez los millonarios han ganado una vez más. Pero todo lo contrario, las investigaciones continúan. Se han revelado 3,000 informes que señalan a muchos famosos y aún nos falta conocer el testimonio de Ghislaine Maxwell. Este video seguramente tendrá una continuación con más información que saldrá a la luz. Yo lo documentaré y me encargaré de traerlo de la forma más clara posible. Tú solo suscríbete y no te pierdas de los próximos videos. Sin más que decir, hasta el próximo video.